Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una mejor versión de mí. Estoy súper contenta de estar aquí, súper agradecida. Y bueno, hoy tengo una invitada especial, Natalia Dangond. Ella nos va a acompañar para contarnos su historia de cómo Jesús tocó su vida y cómo fue transformada tanto sus emociones, sus sentimientos y cómo ella le sirve al Señor. Así que esta historia me complace mucho presentarles a Natalia. ¿Cómo estás, Muy Natalia? bien, gracias. Cuéntame, Natalia, vamos a comenzar, como siempre digo, por el principio y quiero que me cuentes cómo empiezas a sentir que necesitas en tu vida a Jesús, a María, a Dios. Eh, ¿Cómo fue tu antes y cómo fue tu después? Mira, yo creo que tuvieron que haber orado mucho por mí. Yo creo que mi abuelita, mis abuelas, no sé, pero tuvieron que haber orado mucho por mí porque mi conversión llegó en un momento dado de mi vida en que yo, pues por circunstancias que vivimos en la juventud, en la niñez, perdemos un poquito el horizonte, vivimos experiencias dolorosas. Y bueno, yo un día le pregunté al Señor que si realmente Él existía, que se manifestara de alguna manera y se manifestó. ¿Cuántos años tenías cuando le hiciste esa pregunta? Tenía como 17 años, 17, 18 años, Ok. más o menos, Le preguntas al Señor que si existe, que se manifiéstate. manifestara. Y entonces empezó de una manera muy peculiar porque me voy donde un padre y le digo, yo no me he confirmado, me gustaría confirmarme. Entonces él me dice, ya estás muy viejita como Viejita. para hacerlo con los chicos que hacen en el colegio, Ok. entonces te voy a dar una cartilla y lo haces tú y yo te hago un examen. Y así fue, yo llegué, cogí la cartilla y la cartilla me llevaba partes de la Biblia. A pesar de que había estudiado en un colegio de monjas, pues yo como que la Biblia nunca le había parado bolas, la inmadurez, qué sé yo. Y empecé a leer la Biblia y me empezó a gustar tanto que me leí todo an- el, an- el, mm, el Antiguo Testamento y me leí todo el Nuevo Testamento. Te leíste toda la La Biblia. Biblia del derecho al revés. Wow, a Me los 16 encantó años. y ya de ahí me fui ante el padre, presenté el examen y bueno, obviamente lo que te pasé, el padre estaba sorprendido, Mm. me dijo, yo te dije que estudiaras la cartilla, no que te leyeras la Biblia, pero bueno, fue una experiencia muy bonita, pero aún así el Señor no me había agarrado en forma y de esas cosas que tienes confusiones, tienes, no sabes qué hacer con tu vida, entonces empecé a ir a donde una psicóloga. eh, y bueno, yo tenía la autoestima bastante bajo, Ok. muy bajo, y entonces como que yo no le echaba ganas a nada. Y un día me dice la psicóloga, definitivamente, Natalia, te voy a dar 3 meses y ya no te voy a seguir atendiendo si yo no veo un cambio en ti, porque lamentablemente yo veo aquí un caso perdido. Un caso perdido. Wow, las palabras cómo pueden marcar de ¿Cómo una, puede marcar a un cómo ser pueden humano? marcar a un ser humano, y sobre todo viniendo de una profesional, tenaz. Exactamente. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Voy a buscar a Dios. Y buscando a Dios me voy a encontrar a mí misma. Entonces me dice, no, haz lo inverso. Busca primero a Dios, a ti A misma ti para que mismo. encuentres a Dios. Le dije, no, eso no funciona así. Yo primero me voy a ir por el otro lado. Y me acuerdo que salí de ahí y me fui a buscar un grupo que me habían mencionado y llegué a ese grupo y estaban varias mujeres, eran como unas 12 mujeres en una mesa en un restaurante en un salón cerrado y empiezo yo, me siento con unas gafas oscuras y empieza una mujer a hablar y a dar un testimonio de vida y yo no paraba de llorar, de escucharla a ella y al final como que todas estas mujeres me vieron a mí y dijeron, vamos a orar por ti porque vemos que estás bastante dolida o tienes algo muy difícil en tu vida y yo pues sí, por favor, si pueden orar por mí. En esos momentos yo pensé que iban a hacer un Padre Nuestro, no sabía lo que era la oración que ellas iban a hacer, entonces me dijeron que me pusiera en pie. Todas me alzaron sus manos sobre mí, pero no me tocaron. Y una empezó a orar y empezó a orar en lenguas, primera vez que escuchaba la oración en lenguas, y yo tuve una unción del Espíritu Santo, caí
ellas dicen que estuve alrededor de como una hora y algo tirada en el piso. Para mí Ah, fueron 2 minutos, 3 minutos. ok. La diferencia fue que cuando me levanté, yo dejé de sentir ese dolor, esa ansiedad que yo tenía en mi corazón y yo no podía creer que yo no estuviera sintiendo esa ansiedad, esa angustia que yo mantenía permanente en mí. Fue como una sanación. Fue una sanación, pero fue muy fuerte porque durante 3 días estuve como flotando Ok. y yo trataba de descifrar qué era lo que me había pasado, algo que yo no podía entender. Sí, la unción del Espíritu. Y trataba como de, a ver, ¿dónde está esa ansiedad que yo mantenía? No la experimenté por 3 días y fue una experiencia realmente espectacular. Ya de ahí empecé a ir a los grupos. Ahí em, todavía tienes la misma edad, 16, 17 años. no, ya tenía yo como 19, 20 Ok, años. había pasado ya un tiempo. Sí, y Ujú. empecé a ir a grupos de oración y entonces me acuerdo que me invitaron a un retiro. Era un retiro de grupos carismáticos con protestantes. Ok, Y era 3 días, me fui a ese grupo y fue muy bonito. Ahí pude escuchar obviamente a todos los pastores hablar, pero también escuchaba a los sacerdotes hablar. ok. Y fue cuando yo dije definitivamente mi iglesia es demasiado rica en palabra, sin criticar, por supuesto, a los protestantes. Sí veían que eran muy bíblicos y sabían la Biblia muy bien, pero es que la profundidad del sacerdote era algo que me llegaba al alma y fue cuando definitivamente tomé la decisión. Ya de ahí empecé a caminar. Me costó mucho soltarme, Mm, sobre todo esa parte que te dicen entrégate, porque toda la vida tú quieres tener el control de tu vida. sí. Y como el pensar entregarle el control de tu vida a Dios, como que Sí, por ejemplo, tú, una persona que de pronto conoces en este momento de tu vida, que ya ha pasado tanto tiempo, ahorita vamos a completar la historia, y esa persona de pronto tiene este problema de que todo lo quiere controlar, o sea, no te estoy diciendo, sino como por ejemplo su parte de sus emociones, su parte de pronto sus finanzas, de pronto la inestabilidad en su casa. Vamos a poner ¿qué consejo tú le darías a esa persona para que se entregue después de tu recorrido? mira, yo creo que es un enamoramiento de Dios. Hay que enamorarse de Dios, hay que creer y confiar en Él. Si Él nos trajo a este mundo fue por alguna razón. Eh, Tenemos que aprender, no tanto a descubrir o tratar de saber qué es lo... No, es como dejarnos llevar de la mano de Él. Hay algo que Él nos regaló que es el libre albedrío, Sí, definitivamente. Peleamos mucho con ese libre albedrío porque no lo quisiéramos tener. Quisiéramos que Él tomara todas las decisiones, sí. pero también es tan grande y tan maravilloso que nos da la oportunidad de poder... A veces es confuso porque como Sí, tú dices, yo quisiera que él tomara todas mis decisiones y hay veces que tú tienes que discernir a qué es lo que vas a escoger. Y hay veces exactamente. es complicado. Pero lo más lindo es cuando tú le entregas tu vida a Dios y la confianza en Dios, la oración te fluye con tranquilidad. No te puedo explicar, pero es una paz que no viene de este mundo, es una paz que te da Dios. Entonces, en los momentos más difíciles, Él está presente y tú lo como que te dejas llevar y a veces yo llego en un momento dado en mi vida en que yo le digo, mira, yo no puedo resolver esto, se salió de mis manos, no sé qué vas a hacer tú, pero te lo entrego. Ujú. Y que se haga tu santa voluntad. Y desde muy joven aprendí a hacer eso, a soltar. Me costó mucho al principio, pero ya después solté. Mi marido es un ángel que Dios puso en mi vida. Lloraba mucho por mi marido que no conocía. Ujú. Y yo le decía, Señor, dame un ángel y escógelo tú, porque si lo voy a escoger yo va a ser un desastre. Así que te lo entrego y como tú quieras. Y tal cual, me entregó un ángel en mi vida. Llevo 25 años felizmente casada con un ángel. Ay, qué Ha sido lindo. un Yo voy a orar regalo. por mi Ángela. Pero también, sí, pero también yo conocí a mi marido de una familia que venía no religiosa, de hecho, parte judía. Mm. Mi marido había vivido en Israel, mi marido no tenía ninguna creencia sólida y
el Señor me puso en el corazón que tenía que hacer ayunos por él. Entonces me pasé un año entero ayunando por mi marido, un día a la semana, 24 horas. Wow, sí, 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 tú me contaste lo del ayuno. Y eso fue un regalo muy grande porque empezando el ayuno, mi marido me dice, ¿qué es lo que tú haces en la capilla? Y yo le tuve que explicar que era un santísimo, lo que representaba el santísimo, las gracias y las bendiciones que recibíamos. Y él me dijo, ok, bueno, apúntame a eso. Y empezó a ir al Santísimo una vez a la semana. Y cuando completé el año, como a los 15, 20 días, me dice, Gorda, tú sabes que Dios me está invitando a la santidad y yo me voy casi de plop. Ujú. Y yo dije, definitivamente Dios es fiel, Sí, Dios es amén. grande. Dios es grande y sí, es completamente, eso sí Y estoy segura. es confiar en Él, confiar plenamente en Él, es confiar en todo. Por ejemplo, en una época, hace años, mi marido tenía un trabajo y la compañía la iban a cerrar y él estaba estresado porque teníamos las dos niñas chiquitas por todo esto y él me veía a mí con una tranquilidad y me decía, ¿tú por qué estás tan tranquila? Y dije, porque yo confío en Dios y yo sé que lo va a solucionar. Y efectivamente, a los 20 días le salió a él un trabajo maravilloso que todavía sigue en esa compañía y me dice, yo quiero eso que tú tienes. Esa tranquilidad, esa Y yo le paz. dije, eso se llama confianza en Dios, entregar tu vida a Dios. Y así ha hecho en todo, en mi vida, en mis enfermedades, con mis hijas, en mi relación, con mi matrimonio, que es consagrada a la Virgen María, mi matrimonio, todo se lo he entregado a Dios. Qué bonito, Natalia. Te quería preguntar, bueno, entonces en este empiezas como a estar en grupos de oración y Ujú. empiezas a decidir como que llega un momento que empiezas la necesidad de sentir que quieres servir. Ujú. ¿Cómo sucede todo este proceso de que cómo sientes que quieres servir, cómo escoges servir y qué empiezas a hacer? Mira, en un momento dado de mi vida yo tenía que darle gracias a Dios por todo, por las cosas buenas, por las cosas malas que todo ser humano experimenta en la vida, cosas muy alegres, cosas muy dolorosas por las que uno, o sea, Paso. o he pasado yo en mi vida, y yo tenía que darle gracias a Dios y no sabía cómo. Entonces me voy en ese entonces a mi iglesia y le pregunto al padre, y en ese entonces era el padre Hernando en San Agnes, y le digo, padre, yo quisiera servir de alguna manera a Dios, pero no sé cómo, dándole gracias de todo lo que Él me ha dado y de todas las cosas buenas o malas que he vivido. Entonces él me dice, bueno, ¿qué te gustaría hacer un trabajo en un hospital con niños? Y yo lo miré y yo dije, ups, y traté, pero la verdad yo dije, esto no es conmigo. Es que sí, es duro Hay lo con gente que niños. tiene ese don para con los niños y yo ver a los niños que nacían con adicciones y yo dije, uy, no, yo no puedo con esto, yo no puedo con esto. Entonces me fui donde el padre y le dije, ¿no hay otra cosa? Y me dice, bueno, te tengo hospicio. Y yo, hospicio. Ok. Y me encantó. Hospicio, o sea, Mm, ir a visitar a los que ya están, tienen de 6 meses a menos de vida, que ya están, ya tienen ya ya están pronosticados, desahuciados, o sea, desahuciados. Yo te voy a decir, hay gente que dice, pero tú cómo lo puedes hacer. Y yo te puedo decir, para mí es un spa del alma. ok. Yo entro una persona y salgo otra. Nadie puede entender lo que yo he aprendido al lado de los moribundos. Es que yo creo que Las sí. bendiciones, las gracias, los regalos que yo he recibido al lado de un moribundo, no lo he recibido en toda mi vida. Es que lo que pasa es que cuando aprendes a apreciar, de pronto a veces nosotros en el ruido de la vida, ¿verdad? Y en el acelere de esta vida, a veces que nos dedicamos de pronto a ver simplemente lo que no tenemos y se nos olvida un poco. Yo soy muy agradecida, pero se nos olvida un poco a veces detenernos y hacer una lista de todo lo que tenemos que a otras personas de pronto le hacen falta y sobre todo la salud, que no la tiene
o sea, hay mucha, parece que todo el mundo la tuviera, pero hay gente que no la tiene. Cuando uno se acerca a personas así que están como que me voy a morir, entonces uno empieza a apreciar, mira todo lo que yo tengo. Yo creo que por eso te bendice tanto, como que mira todo lo que tengo, soy bendecida, estoy con salud, tengo mi familia, puedo estar acá, tengo a mis hijas, voy a disfrutar más tiempo. Entonces, yo creo que sí es muy sanador ver historias así porque nos hacen apreciar realmente lo que realmente tenemos, que es válido y no en lo que estamos enfocados por la prisa, pienso Sí, yo. mira, te voy a decir la experiencia con los moribundos. Bueno, yo antes de empezar con hacer hospicio, obviamente me tuve que preparar. Tú Ok, tienes que hacer una preparación. Después de que terminé de hacer varios cursos, ya me soltaron yendo a hospitales, yendo a casas. ujú, Las casas eran prácticamente con familias, con familiares, entonces pues yo quería hacer algo diferente, yo quería hacerlo, tratarlo más con personas que no tuvieran a nadie. Entonces llegué por alguna razón al Mercy Hospital ujú, y ahí me encontré con una cantidad de personas en hospicio que no tenían a nadie, a a nadie. nadie. Tú vas y tú, no tú piensas que todo el mundo siempre tiene un familiar en tu lecho de Sí, muerte y no. La cantidad de gente que nadie los visita, que pasan días, meses en la soledad absoluta. tenaz. Entonces el llegar tú y darles ese consuelo, además que una persona cuando está en una etapa, ellos están conscientes y saben que van a morir y muchas veces no se abren a sus familiares o amigos por no causar Por, dolor. por no dar pena. Exacto. Entonces lo hacen contigo Ujú, y se abren de una manera espectacular. En el Mercy no solamente tratas con católicos, no, no, ujú, no, yo veía judíos, protestantes, evangélicos, veía budistas, veía ateos, o sea, de todo, de de toda todo. clase de denominaciones veías y las experiencias eran impresionantes, impresionantes. Obviamente, ver morir a una persona con fe, Exacto. creyendo, es espectacular. Es una experiencia Es una experiencia completamente completamente diferente. diferente a una persona que no tiene fe, no cree en nada, o una persona que está con rabia, con ira en su corazón. El trabajo mío era más que todo ayudarlos a que soltaran, a que sanaran, a que perdonaran, para que pudieran irse sin cargas, que pudieran irse en paz, tranquilos, independientemente de la religión que tuvieran o la creencia que tuvieran, para que soltaran todas esas ataduras. Ese era mi mayor trabajo, mi mayor desafío con los moribundos. Hay quienes se abrían, pero hay quienes no se abrían en lo Por, absoluto y la muerte era muy fuerte, muy dura. por ejemplo, sí, o sea, me toca eso que dijiste como que, tú sabes, la diferencia entre una persona que va a morir con fe y una persona que va a morir sin tener a nada en su corazón. O sea, dame dos puntos como de los que podías ver una, o sea, como que cómo era la diferencia entre estar con tu Dios, sabiendo que tienes esa esperanza, ¿verdad? Que te da el Señor y estar sin nada. Mira, por ejemplo, tuve la experiencia con un señor trabajándolo muy fuertemente, tenía mucha rabia, mucho odio en su corazón contra su familia y contra Dios mismo. O sea, Mm, estaba furioso, no quería saber nada de Dios. Hasta el último instante le rogaba que por favor perdonar. soltara y perdonara. No hubo manera, esa persona murió horrible. Fue una experiencia, se le veía constantemente en la agonía fue espantosa, fue muy fuerte, hasta el último suspiro. Fue muy dura, muy fuerte la muerte de esa persona. Eh, de hecho, cuando esas personas mueren así, yo no soy capaz de quedarme en ese cuarto orando. Es que no puedo. Hay una energía, algo, no te puedo explicar, pero no me puedo quedar ahí. Es diferente. Es diferente. Eh, pero, por ejemplo, hay personas a las que yo llegaba y ya estaban listas, estaban preparadas con una entrega, con un amor. Y en el momento en que yo me ponía a hacer o la oración, el rosario o el de la Divina Misericordia o el rosario de la Virgen María, se me quedaban en mitad del rosario,
simplemente hacían un suspiro y quedaban ahí con una paz, una tranquilidad, y yo terminaba de hacer el rosario con una paz, o sea, me quedaba de hecho, terminaba de hacer el rosario y me quedaba una hora más esperando que llegara alguien o que se los fueran a llevar, y era una experiencia preciosa. ¿Todos te aceptaban que rezaras el rosario o había personas que no? No, no todos, por ejemplo, muchos que no son católicos no te lo permitían. ¿Qué te No te lo decían? permitían, no, 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 no. Me decían, si quieres haz una oración, pero no que sea que no sea, no me menciones a la Virgen, no me menciones el rosario. Tú tienes una persona como que me contaste que Sí. tuvo una experiencia, cuéntame de él. Este era en su casa, estaba solo, no tenía nadie, entonces solamente tenía un vecino que le llevaba comida, le llevaba el desayuno, le llevaba el almuerzo y le llevaba la cena. Me llamaron para que le ayudara porque no había nadie que le fuera a visitar. Y él había pedido que fuera alguien de hospicio, pero que no fuera un testigo de Jehová. Eso fue lo que él había dicho. Él era, Ujú. creo que era protestante. Y entonces yo llego y me dice, ¿eres testigo de Jehová? Y le dije, no. Le dije, soy católica. Ah, ok, sí, estás bienvenida, pero no me vas a hablar de la Virgen. Entonces yo le Ok. dije, no, no te preocupes, no te voy a hablar de la Virgen. Y tú que eres súper, súper Súper divina, Mariana, pero súper bueno, Mariana. respetando obviamente su pedido. Me decía, ¿me puedes leer la Biblia cuando vengas? ¿Y puedes orar por mí? Yo, claro que sí. Entonces yo le leía la Biblia y me ponía a orar. Pero había momentos en la oración en que yo me quedaba en silencio y empezaba a pedirle a la Virgen. Mm. En mi silencio le decía, Virgencita, acuérdate de tu hijo, en su momento, cuando vaya a partir, quiero que lo recibas, cógelo con tus manos preciosas, úngelo con tu preciosísima y bellísimo manto, con tu olor de rosa. O sea, yo le hablaba a la Virgen Como tú le hablas, exacto, con mi exacto. corazón, pero en silencio. Y volví otra vez y le seguía haciendo otras oraciones, pero no fueran oraciones repetitivas, porque obviamente él no. Entonces, pues le hablaba en diferentes formas. Así fue pasando, fueron 4 meses y yo le había dicho a él, cuando vayas a partir, me avisas. Si estoy aquí, si no estoy aquí, tú me avisas. Mm. Pues eran las 3 de la tarde, hora de la misericordia. Yo estaba en una clase con mis hijas cuando sentí la necesidad de llamarlo, que yo normalmente, o sea, yo nunca llamaba a ningún paciente, Mm. y sentí la necesidad de llamarlo y cogí, llamé y me contestó su amigo y me dijo, estoy aquí en casa de él, vine a traerle comida, pero él ya está agonizando. Entonces yo le dije, ¿usted es el vecino? Y me dice, sí, ¿usted es la señora Natalia? Y le dije, sí. Entonces le dije, ¿me dará tiempo de llegar? Es que estoy con mis hijas en una reunión, en unas clases, termino y voy para allá. Me dijo, no sé, pero venga si usted quiere. El caso es que cuando fui a su casa ya él había muerto. em, y entonces no, en ese proceso que yo estaba hablando con él, el Señor me dice, señora, en estos momentos Él me está diciendo que le diga a usted que Él está viendo las manos de la Virgen María, que está Wow. viendo las manos de la Virgen María. Y yo, oh, ok, gloria a Dios, que así sea. Em, entonces, cuando yo ya después voy a su casa, llega este señor y me dice, mire, él quiere que usted le lleve las cenizas, que eso es algo que yo no debo de hacer, pero pues no tenía a quién, para incinerar y quiere que usted lo lleve a la ermita de la Caridad. Y yo, ok. Pero lo más increíble es que él murió el 10 de mayo, el día de la Virgen María. Ok, wow. Entonces yo lo llevo, las cenizas a la ermita de la Caridad. El amigo se desaparece, quedo yo sola con su cajita, se las entrego a las monjitas, hacemos la misa por él y él quedó en ese entonces, se recibían urnas aquí en la ermita de la Caridad y él quedó aquí sepultado en la ermita. Wow, qué testimonio tan, tan, sí,
wow, mientras tú orabas por él en silencio, cuando estabas con él en su momento de su muerte, ve las manos de Mamita María y bueno, me hace recordar nuevamente esta parte del lienzo donde está el rosario o está la Virgen María, que es la que ayuda a que, o sea, a rescatarte en el momento de tu muerte. Sí. Em, También quería hablar contigo, Natalia, que tú en tu fe has podido pasar adversidades como por ejemplo estuviste enferma, Ujú, tuviste un cáncer, ujú. fue un momento para ti de mucha tranquilidad, el Señor te había preparado aparentemente te había llevado la vida. Cuéntame esa parte de, o sea, cómo fue tus años antes, llegan personas a regalarte virgen, tú regalabas las vírgenes y es como una preparación para ese momento que... Mira, cuando tú eres fiel, Ujú, fiel a Dios, fiel a Mamá María, obviamente a su hijo, porque la sí, Virgen María todo es a su hijo, y has entregado tu vida de alguna manera al Señor y confías en Él, pues las cosas te van llegando sin tú buscarlas. buscarlas. Un día entraba al Santísimo a mi capilla y llegó una pareja de brasileros y me preguntaron dónde quedaba el Santísimo. Les había dicho, mire, que está aquí, de hecho voy a entrar, tengo mi hora, si quieren me acompañan y hacemos el rosario juntos. Empezamos a hacer el rosario juntos, era gracioso porque yo lo hacía en español y ellos lo contestaban en portugués, pero fue muy bonito. Al final me dijeron que tenían unas vírgenes de la Rosa Mística que me querían dar para que yo repartiera. Y yo les dije, claro que sí. Entonces me dijeron, nos vemos dentro de 8 días en el mismo lugar. Y le dije, dentro de 8 días, a los 8 días los vi, me trajeron unas vírgenes, cosa que repartí, las traje al Mercy Hospital, las llevé a un grupo de oración. Después me dijeron que tenían otras vírgenes más. Ellos no vivían aquí, vivían en Brasil y que me querían dar más vírgenes. Y les dije, claro que sí, me trajeron otras vírgenes más, repartí. De hecho, repartí a una niña se regresaba a vivir a México y se la entregué a ella y sé que esa virgen es peregrina en su pueblo en México. No. En fin, el caso es que al año siguiente volvieron, él me saluda y el saludo fue decirme, quiero que sepas que desde el momento en que te conocí no he parado de orar por ti. Ok. Y yo le dije, gracias, qué bendición tan grande. Entonces me dice, te tengo dos vírgenes. Me muestra las dos vírgenes y me dice, una es para que regales y otra es para ti. Entonces yo le dije, no, yo ya tengo una rosa mística que yo compré en Colombia. Y me dice, no, 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 no. Esta es para ti y no puedes salir de tu casa. Nunca puedes salir de tu casa. Así que bueno, yo llego a mi casa con mi virgen, la pongo al lado de la otra virgen. Que tienes varias virgen, porque tuve la oportunidad de Sí. conocer tu casa y wow, en cada rincón hay una virgen y toda, que cuál más divina que cuál. Es más, yo Entonces, salí con una virgen y todo porque ella me dio mi virgen, me la prestó, hay que aclarar, me la prestó para que me acompañe un tiempo. pero el caso es que sí, y me empecé, bueno, tenía mi Virgen, después empieza el año de la Divina Misericordia que puso el Papa Francisco, que había que tocar traspasar la puerta, pues todo ese año me pasé haciendo indulgencias plenarias, todos los días hacía indulgencias por una persona, pero tenía cientos de personas, fueron Sí, hasta por los todo que no querías. hasta por los que no quería, mejor dicho, todo el mundo me pedía, me daba listas y yo feliz me iba a hacer indulgencias, pasaba todos los días a la puerta. Era algo que era una bendición porque yo creo fielmente en las indulgencias plenarias. Tuve una experiencia bellísima y bueno, así fue como se fue dando. Justamente cuando terminé de hacer las indulgencias plenarias, Que fue el año entero, el año ajá. entero me descubren un cáncer de mama. Mm. Yo, cuando me dice el doctor, me dice, tienes cáncer. Yo le dije, ok, perfecto. Me dice, te voy a curar, no te preocupes. Y le dije, no, usted a mí no me va a curar, me va a curar Dios, Mm. si es la voluntad de Dios. Eh, Solamente usted va a ser un instrumento de Dios. Mm. Y me dijo, ok, Natalia, la verdad es que yo tenía una paz, una tranquilidad cuando ese médico me estaba diciendo que yo tenía cáncer y estábamos hablando del proceso que yo quería hacerme, que era como si estuviera hablando de una receta culinaria. Mi marido lo tenía al lado, yo le pasaba los clines a mi marido y él me miraba y me decía, yo no podía creer
la mujer que estaba ahí hablando con una paz y una tranquilidad. Y al final el médico me dice, Natalia, voy a estar orando por ti. Y yo dije, este es mi médico. Yo no tengo nada más que hacer aquí. Este es mi médico, definitivamente. Eh, Desde el día uno, yo me entregué a Dios. Me acuerdo que ese día llegué a la iglesia, le dije al padre que si podía ofrecer la misa por mis intenciones. Me dijo que claro que sí. Me entregué por completo a él el día de las cirugías, que fue al mes. Habían dos monjitas, habían tres padres que estaban acompañándome, estaba mi esposo, mi suegra, los doctores. Ese día ya le había dicho, ya me había confesado, unción de enfermos, comunión, porque yo le había dicho al doctor, yo sin la comunión no entro. Y me dijo, tranquila. Los puse a todos a rezar. em, y bueno, cuando me pusieron, yo le llamo el cóctel Ajá. para entrar a la sala de cirugía, me dicen, no sé, porque no me acuerdo, que yo iba cantando alabanzas a la Virgen. Ok. Y cuando entré a la sala de cirugía, yo estaba con una paz y una tranquilidad, yo, o sea, ¿no? Y cuando salí de la cirugía, me dice mi marido que cuando me recibió yo estaba con una sonrisa que yo brillaba. Yo no supe lo que fue un dolor. Tenía cáncer en los dos senos, ahí me descubrieron que No. también tenía en el izquierdo. Yo me había hecho una mastectomía radical completa. Yo no supe que fue un dolor en esa cirugía. Salí después de la cirugía, nada, fue un proceso precioso. Mi cirugía yo la había ofrecido por todos los niños no nacidos. Yo le dije, Señor, ofrezco esta cirugía, todo lo que voy a vivir por todos los niños no nacidos. Cada cirugía que me hicieron en todo mi proceso de años yo lo ofrecía por algo, por las almas del purgatorio, por los enfermos, en fin. Y aquí estoy ya hace 8 años. Nunca me quitó el sueño mi cáncer. Para mí fue un regalo de Dios. Yo le Wow. llamo un regalito Qué fortaleza poder hablar así. porque fue, Impresionante. pero es por confiar en el Señor. Yo me Sí, puse en sus eso. manos y lo más increíble es que de esta pareja brasilera que me dieron la Virgen, nunca volví a saber de ellos. Nunca Nunca, volviste a saber más. nunca. Sí, o sea, por ejemplo, yo digo como, wow, qué fortaleza que tú hables así, pero en verdad esa es la verdadera fe, porque la verdadera fe, hay veces que tenemos fe, pero de pronto en el caminar tenemos fe para pedir las cosas, pero no fe para esperar, o sea, en el tiempo de la espera, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la necesidad que haya, nuestra fe tambalea como cuando, por ejemplo, eh, el momento de Jesús en Sí, en el mar, ¿verdad? Que le dice creo que fue a Pedro, ¿verdad? Que le dice, Pedro, camina por fe, y él empieza a caminar, pero en su momento cuando ya va dando los pasos, Pedro flaquea y pues él lo tiene que agarrar, y yo creo que a veces a mí me pasa que en mi fe voy con fuerza y de pronto flaqueo. Como pero eso tú, es humano, eso es sí, humano. A veces tenemos momentos en que cuando dejamos a un lado al Señor y queremos tener control es sí, cuando ahí la barca se mueve. como tú, o sea, como tú oras todos los días, Todos los como todos días. los Yo días. soy una persona de misa diaria. Trato de confesarme por lo menos cada 15 Sí, te días. confesaste antes de entrar aquí Antes y lo duraste hacía. un minuto. Natalia, ¿qué fue lo que confesaste? No, 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 no. ¿Qué? No. A veces peco de soberbia. Un Ok. día llegué al padre y le dije, padre, vengo a pecar de soberbia, porque pienso que no tengo pecados. Y eso es Ujú, un pecado muy grande porque estoy llena de pecados. O ujú, sea, yo sí, tengo muchos pecados. Y bueno, por mí me confesaría todos los días, pero ujú. pues no, tampoco. Sí. Entonces ya digo, por lo menos cada 15 días lo hago. Y si soy de misa diaria, hago el rosario, mis oraciones, yo vengo haciendo las oraciones de Santa Brígida de 12 años, ya las terminé, pero volví a empezar. Los dolores de la Virgen María. Amo la oración, amo orar todos los días. No me puede faltar, es mi despertar, la oración. Hay una parte también que me llamó mucho la atención, que fue cuando me contaste que contaste ahorita que tu esposo es judío, pero No, tú, católico. perdón, ya De sé que, familia, o sea, su abuelo era judío, de ok, hecho, ruso, bueno, de Ucrania. ok,
Su mamá, entre las dos religiones, porque su mamá sí era católica, su papá judío, pero no, nunca como que les fomentó una religión fuerte a sus hijos. De hecho, tengo una cuñada que es judía, tengo una que no practica ninguna religión, en fin, cada uno es diferente, pero mi marido cuando yo lo conocí, él había vivido en Israel 3 años y, y bueno, casándose con esta, pues Sí, imagínate. porque tú oras por él y, o sea, tú oras por él porque tú querías estar como en comunión Ujú. y querías casarte por la Por la iglesia. iglesia, sí. Yo me quería Exacto. casar por la iglesia, nos casamos primero por lo civil y yo decía, ¿cómo hago para que este hombre se case por la iglesia? Entonces, en ese entonces, pusieron en la iglesia en los retiros de Maús en San Agnes. Y yo, ¿y esto qué es? Entonces se paró un señor, habló muy lindo, y yo cogí una cartilla, la llené. Yo no había hecho Maús, no sabía lo que era Maús, pero yo la llené, fui, la pagué y dije, este va a ser un regalo para mi marido. O sea, la arriesgada que tú ves aquí, tomó la decisión de que su marido iba a ir a Emmaús cuando ella ni siquiera Ni había ido a siquiera habías Emmaús. ido. Pues llego una semana antes y le digo, gordo, te tengo un regalo muy lindo, te vas a ir a Emmaús. Y me dice, ¿y eso qué es? Y yo le Ujú. dije, un retiro. Y me dice, tú estás loca, yo no voy a ir a eso. Mira, me están mis hermanas diciendo que me vaya para Cartagena. Y le dije, tú no estás para ningún Cartagena, tú te vas para Emmaús. Tan fuerte que yo dije, antes de que este hombre me vaya a salir con yo voy y lo llevo a la oficina, lo recojo, lo llevé al retiro, le dejé la maleta, allá lo dejé todo el fin de semana. Yo decía, ay Dios mío, me pasé el fin de semana tirando rodilla, orando. Yo decía, este hombre me va a divorciar cuando salga de aquí. Pues te creo, Pero porque mi hermano acaba de hacer el fin de semana pasado lo mismo con mi cuñada. O sea, le compró el retiro, ella no sabía, prácticamente la llevó, vaya y haga el retiro. Y fue una cosa espectacular porque en ese salí, me acuerdo que yo cuando lo veo ya entrando con todos estos hombres de Maús y le veo a este hombre una cara, una sonrisa, y yo dije, gracias te doy, Señor. Ujú. Y al final llega y me dice, es el mejor que me han regalado, han dado en mi vida, gracias por esto. Llegamos a casa y bueno, se me arrodilla y me dice, ¿te quieres casar conmigo por la iglesia? Ay, Y yo no me lo podía creer. divino. Entonces me dice, pero tienes que hacer Emaús. Entonces me fui a hacer Emaús y nos Tiene- casamos por la iglesia. Y bueno, llevamos 25 años, consagré mi matrimonio por la Virgen, porque es que para mí fue muy doloroso durante ese 3 años que estábamos casados por lo civil que yo no podía recibir comunión. Ujú, Y claro, eso para claro. mí era muy fuerte. Qué bonito, Natalia, toda tu historia me encanta, sobre todo porque al principio como que te sentías vacía y escogiste, en vez de encontrarte a ti, buscar a Dios por sobre todas las cosas antes de todo y mira cómo Dios transforma tu vida, cómo Dios obra, cómo Dios te rescata, cómo escoges después dedicarte a la Iglesia Católica, cómo empiezas a servir y a entregar, cómo Dios te protege y te lleva por procesos antes de pronto darte una prueba, cómo el Señor te saca de ahí, cómo el Señor regala tu ángel, un matrimonio como lo quieres para que puedas estar consagrada a Él. O sea, es una historia de mucho amor, de mucha fe, De mucha de oración. mucha oración, de mucha oración. Entonces yo quisiera en este momento, Natalia, que tú de pronto a esas personas que están ahí, de pronto, mira, tú a los 16 años te sentías así, de pronto sola, de pronto una persona que haya pasado por algo fuerte, una persona que de pronto se sienta perdida. em, eh, Quiero que le des como, ¿cuál sería tu palabra de aliento para esa persona? Confiar en Dios es lo único que yo, o sea, a mí me pueden decir que respeto profundamente a los psiquiatras, psicólogos, son profesionales. A mí no me funcionó, pero para mí la píldora del alma es Dios. Cla- Es todo, es mi mundo, yo no doy un paso sin Él. Y tú empezaste a buscarla yendo a la iglesia por medio de un sacerdote que fue donde dijiste quiero acercarme más por medio Sí, exactamente, sí. de la comunión, No, no, para mí fue eso de la y confirmación. realmente el haber experimentado. Yo creo que fue una conversión que Dios me regaló en el momento en que yo experimenté la unción del Espíritu Santo
Y desde esos momentos, pues yo, o sea, es que no solté al Señor, ya no lo solté. Hice después con un sacerdote una sanación de toda mi vida, que fue muy bonito, fue muy fuerte, pero fue muy bonito y me ayudó mucho a perdonar y a sanar muchas heridas que tenía en mi corazón y en mi vida, que sí, que sí lo puedo decir abiertamente, es que humanamente yo No no sentía perdón. sabría perdonar las cosas que yo he tenido que vivir en mi vida yo, si no es a través del Señor. He podido perdonar y sanar las experiencias que he tenido en mi vida a través de Dios. Qué bonito, Natalia, me encanta. Y para todos, o sea, estos testimonios nos recuerdan que de la mano de Dios, de la mano de Jesús, de María, todas nuestras heridas, todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, toda nuestra ansiedad puede ser calmada. Yo quiero terminar nuestro podcast hoy con una oración. Ujú. Así que vamos a dar gracias, Señor, por este día, por la oportunidad de estar vivos, Señor. Gracias por la vida de Natalia, por su sí de hoy. Y te pedimos por todas aquellas personas, Señor, que están allá afuera, que de pronto te necesitan, que no saben por dónde comenzar, Señor, para que tú te manifiestes en la vida de ellos, Padre amado, porque tú sabes manifestarte, porque tú sabes cómo llegar, que, que, que todas esas personas que están ahí buscándote, Señor, tengan una mano o una voz, Señor, que les demuestre que tú estás, que tú te manifiestas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más. Para mí es una bendición estar aquí, servirle a María Visión y nos vemos pronto en otro episodio de una mejor versión de mí. Gracias.